Capítulo 10, en que se trata de la fundación de la Casa de Valladolid. Llámase este monasterio la Concepción de Nuestra Señora del Carmen. Antes que se fundase este monasterio de San José en Malagón, 4 o 5 meses, tratando conmigo un caballero principal, mancebo, me dijo que si quería hacer monasterio en Valladolid, que él daría una casa que tenía, con una huerta muy buena y grande, que tenía dentro una gran viña, de muy buena gana, y quiso dar luego la posesión. Tenía harto valor. Yo la tomé, aunque no estaba muy determinada a fundarle allí, porque estaba casi un cuarto de legua del lugar. Mas parecióme que se podría pasar a él como allí se tomase la posesión. Y como él lo hacía tan de gana, no quise dejar de admitir su buena obra ni estorbar su devoción. Desde ha 2 meses, poco más o menos, le dio un mal tan acelerado que le quitó el habla y no se pudo bien confesar, aunque tuvo muchas señales de pedir al Señor perdón. Murió muy en breve, harto lejos de donde yo estaba. Díjome el Señor que había estado su salvación en harta aventura y que había habido misericordia de él por aquel servicio que había hecho a su madre en aquella casa, que había dado para hacer monasterio de su orden, y que no saldría de purgatorio hasta la primera misa que allí se dijese, que entonces saldría. Yo traía tan presente las graves penas de esta alma, que aunque en Toledo deseaba fundar, lo dejé por entonces y me di toda prisa que pude para fundar como pudiese en Valladolid. No pudo ser tan presto como yo deseaba, porque forzado me hube de detener en San José de Ávila, que estaba a mi cargo hartos días, y después en San José de Medina del Campo, que fui por allí, adonde estando un día en oración, me dijo el Señor que me diese prisa, que padecía mucho aquel alma, que aunque no tenía mucho aparejo, lo puse por obra y entré en Valladolid día de San Lorenzo. Y como vi la casa, dióme harta congoja, porque entendí era desatino estar allí monjas sin muy mucha costa, y aunque era de gran recreación, por ser la huerta tan deleitosa, no podía dejar de ser enfermo, que estaba cabe el río. Con ir cansada, hube de ir a misa a un monasterio de nuestra orden, que vi que estaba a la entrada del lugar, y era tan lejos que me dobló más la pena. Con todo, no lo decía a mis compañeras por no las desanimar. Aunque flaca, tenía alguna fe que el Señor, que me había dicho lo pasado, lo remediaría. Hice muy secretamente venir oficiales y comenzar a hacer tapias para lo que tocaba al recogimiento y lo que era menester. Estaba con nosotras el clérigo que he dicho, llamado Julián de Ávila, y uno de los 2 frailes que queda dicho, que quería ser descalzo, que se informaba de nuestra manera de proceder en estas casas. Julián de Ávila entendía en sacar la licencia del ordinario, que ya había dado buena esperanza antes que yo fuese. No se pudo hacer tan presto que no viniese un domingo antes que estuviese alcanzada la licencia, mas diéronnosla para decir misa adonde teníamos para iglesia, y así nos la dijeron. Yo estaba tan bien descuidada de que entonces se había de cumplir lo que se me había dicho de aquel alma, porque aunque se me dijo a la primera misa, pensé que había de ser a la que se pusiese el Santísimo Sacramento. Viniendo el sacerdote adonde habíamos de comulgar, con el Santísimo Sacramento en las manos, llegando yo a recibirle, junto al sacerdote se me representó el caballero que he dicho, con rostro resplandeciente y alegre. Puestas las manos, me agradeció lo que había puesto por él para que saliese del purgatorio y fuese aquel alma al cielo. Y cierto que la primera vez que entendí estaba en carrera de salvación, que yo estaba bien fuera de ello y con harta pena, pareciéndome que era menester otra muerte para su manera de vida, que aunque tenía buenas cosas, estaba metido en las del mundo. Verdad es que había dicho a mis compañeras que traía muy delante la muerte. Gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor cualquier servicio que se haga a su madre, y grande es su misericordia. Sea por todo alabado y bendito,
que así paga con eterna vida y gloria la bajeza de nuestras obras y las hace grandes siendo de pequeño valor. Pues llegado el día de Nuestra Señora de la Asunción, que es a 15 de agosto año de 1568, se tomó la posesión de este monasterio. Estuvimos allí poco, porque caíamos casi todas muy malas. Viendo esto, una señora de aquel lugar, llamada doña María de Mendoza, mujer del comendador Cobos, madre del marqués de Camarasa, muy cristiana y de grandísima caridad, sus limosnas en gran abundancia la daban bien a entender, hacíame mucha caridad de antes que yo la había tratado, porque es hermana del obispo de Ávila, que en el primer monasterio nos favoreció mucho y en todo lo que toca a la orden. Como tiene tanta caridad y veo que allí no se podrían pasar sin gran trabajo, así por ser lejos para las limosnas como por ser enfermo, díjonos que le dejásemos aquella casa y nos compraría otra. Y así lo hizo, que valía mucho más la que nos dio, con dar todo lo que era menester hasta ahora, y lo hará mientras viviere. Día de San Blas. Nos pasamos a ella con gran procesión y devoción del pueblo, y siempre la tiene, porque hace el Señor muchas misericordias en aquella casa, y ha llevado a ella almas que a su tiempo se pondrá su santidad, para que sea alabado el Señor, que por tales medios quiere engrandecer sus obras y hacer merced a sus criaturas, porque entró allí una que dio a entender lo que es el mundo en despreciarle, de muy poca edad. Me ha parecido decirlo aquí, para que se confundan los que mucho le aman y tomen ejemplo las doncellas, a quien el Señor diere buenos deseos e inspiraciones para ponerlos por obra. Está en este lugar una señora que llaman doña María de Acuña, hermana del conde de Buendía. Fue casada con el adelantado de Castilla. Muerto él, quedó con un hijo y 2 hijas y harto moza. Comenzó a hacer vida de tanta santidad y a criar sus hijos en tanta virtud que mereció que el Señor los quisiese para sí. No dije bien, que 3 hijas la quedaron. La una fue luego monja, otra no se quiso casar, sino hacía vida con su madre de gran edificación. El hijo de poca edad comenzó a entender lo que era el mundo y a llamarle Dios para entrar en religión, de tal suerte que no bastó nadie a estorbárselo, aunque su madre holgaba tanto de ello que con nuestro Señor le debía ayudar mucho, aunque no lo mostraba por los deudos. En fin, cuando el Señor quiere para sí un alma, tienen poca fuerza las criaturas para estorbarlo. Así acaeció aquí, que con detenerle 3 años con hartas persuasiones se entró en la compañía de Jesús. Díjome un confesor de esta señora que le había dicho que en su vida había llegado gozo a su corazón como el día que hizo profesión su hijo. Oh Señor, qué gran merced hacéis a los que dais tales padres que aman tan verdaderamente a sus hijos, que sus estados y mayorazgos y riquezas quieren que los tengan en aquella bienaventuranza que no ha de tener fin. Cosa es de gran lástima que está el mundo ya con tanta desventura y ceguedad, que les parece a los padres que está su honra en que no se acabe la memoria de este estiércol de los bienes de este mundo, y que no la haya, de que tarde o temprano se ha de acabar. Y todo lo que tiene fin, aunque dure, se acaba, y hay que hacer poco caso de ello, y que a costa de los pobres hijos quieren sustentar sus vanidades y quitar a Dios con mucho atrevimiento las almas que quiere para sí, y a ellas un tan gran bien, que aunque no hubiera el que ha de durar para siempre, que les convida Dios con él, es grandísimo verse libre de los cansancios y leyes del mundo, y mayor es para los que más tienen. Abridles, Dios mío, los ojos, dadles a entender qué es el amor que están obligados a tener a sus hijos, para que no los hagan tanto mal y no se quejen delante de Dios, en aquel juicio final de ellos, a donde, aunque no quieran, entenderán el valor de cada cosa. Pues como por la misericordia de Dios sacó a este caballero, hijo de esta señora doña María de Acuña, él se llama don Antonio de Padilla, de edad de 17 años del mundo,
Poco más o menos quedaron los estados en la hija mayor, llamada doña Luisa de Padilla, porque el conde de Buendía no tuvo hijos y heredaba don Antonio este condado y el ser adelantado de Castilla. Porque no hace a mi propósito, no digo lo mucho que padeció con sus deudos hasta salir con su empresa. Bien se entenderá a quien entendiere lo que precian los del mundo que haya sucesor de sus casas. Oh, Hijo del Padre eterno, Jesucristo, Señor nuestro, Rey verdadero de todo, ¿qué dejasteis en el mundo? ¿Qué pudimos heredar de vos, vuestros descendientes? ¿Qué poseísteis, Señor mío, sino trabajos y dolores y deshonras, y aun no tuvisteis sino un madero en que pasar el trabajoso trago de la muerte? En fin, Dios mío, que los que quisiéremos ser vuestros hijos verdaderos y no renunciar la herencia, no nos conviene huir del padecer. Vuestras armas son 5 llagas. Ea pues, hijas mías, esta ha de ser nuestra divisa, si hemos de heredar su reino. No con descansos, no con regalos, no con honras, no con riquezas se ha de ganar lo que él compró con tanta sangre. Oh gente ilustre, abrid por amor de Dios los ojos, mirad que los verdaderos caballeros de Jesucristo y los príncipes de su iglesia, un San Pedro y San Pablo, no llevaban el camino que lleváis. ¿Pensáis por ventura que ha de haber nuevo camino para vosotros? No lo creáis. Mirad que comienza el Señor a mostrárosle por personas de tan poca edad como de los que ahora hablamos. Algunas veces he visto y hablado a este don Antonio. Quisiera tener mucho más para dejarlo todo. Bienaventurado mancebo y bienaventurada doncella que han merecido tanto con Dios que en la edad que el mundo suele señorear a sus moradores le repisasen ellos. Bendito sea el que los hizo tanto bien. Pues como quedasen los estados en la hermana mayor, hizo el caso de ellos que su hermano, porque desde niña se había dado tanto a la oración, que es a donde el Señor da luz para entender las verdades, que lo estimó tan poco como su hermano. Válgame Dios, a qué de trabajos y tormentos y pleitos, y aun a aventurar las vidas y las honras, se pusieran muchos por heredar esta herencia. No pasaron pocos en que se la consintiesen dejar. Así es este mundo, que él nos da bien a entender sus desvaríos si no estuviésemos ciegos. Muy de buena gana porque la dejasen libre de esta herencia, la renunció en su hermana, que ya no había otra que era de 10 u 11 años. Luego, porque no se perdiese la negra memoria, ordenaron los deudos de casar esta niña con un tío suyo, hermano de su padre, y trajeron del sumo pontífice dispensación y desposáronlos. No quiso el Señor que hija de tal madre y hermana, de tales hermanos, quedase más engañada que ellos, y así sucedió lo que ahora diré. Comenzando la niña a gozar de los trajes y atavíos del mundo, que conforme a la persona serían para aficionar en tan poca edad como ella tenía, aún no había 2 meses que era desposada, cuando comenzó el Señor a dar la luz, aunque ella entonces no lo entendía. Cuando había estado el día con mucho contento con su esposo, que le quería con más extremo que pedía su edad, dábale una tristeza muy grande viendo cómo se había acabado aquel día, y que así se habían de acabar todos. Oh grandeza de Dios, que del mismo contento que le daban los contentos de las cosas perecederas, le vino a aborrecer. Comenzóle a dar una tristeza tan grande que no la podía encubrir a su esposo, ni ella sabía de qué ni qué le decir, aunque él se lo preguntaba. En este tiempo ofreciósele un camino a donde no pudo dejar de ir lejos del lugar. Ella sintió mucho como le quería tanto, mas luego le descubrió el Señor la causa de su pena, que era inclinarse su alma a lo que no se ha de acabar, y comenzó a considerar cómo sus hermanos habían tomado lo más seguro y dejádola a ella en los peligros del mundo. Por una parte esto, por otra, parecerle que no tenía remedio, porque no había venido a su noticia que siendo desposada podía ser monja hasta que lo preguntó. Traíala fatigada,
y sobre todo el amor que tenía a su esposo no la dejaba de terminar, y así pasaba con harta pena. Como el Señor la quería para sí, fuela quitando este amor y creciendo el deseo de dejarlo todo. En este tiempo sólo la movía el deseo de salvarse y de buscar los mejores medios, que le parecía que metida más en las cosas del mundo se olvidaría de procurar lo que es eterno, que esta sabiduría le infundió Dios en tan poca edad de buscar cómo ganar lo que no se acaba. Dichosa alma que tan presto salió de la ceguedad en que acaban muchos viejos. Como se vio libre la voluntad, determinóse del todo de emplearla en Dios, que hasta esto había callado, y comenzó a tratarlo con su hermana. Ella, pareciéndole niñera, la desviaba de ello y le decía algunas cosas para esto, que bien se podía salvar siendo casada. Ella le respondió que por qué lo había dejado ella, y pasaron algunos días. Siempre iba creciendo su deseo, aunque a su madre no osaba decir nada, y por ventura era ella la que la daba la guerra con sus santas oraciones. Capítulo 11. Prosíguese en la materia comenzada del orden que tuvo doña Casilda de Padilla para conseguir sus santos deseos de entrar en religión. En este tiempo ofrecióse dar un hábito a una freila en este monasterio de la Concepción, cuyo llamamiento podrá ser que diga, porque aunque diferentes en calidad, porque es una labradorcita, en las mercedes grandes que la ha hecho Dios, la tiene de manera que merece, para ser su majestad alabado, que se haga de ella memoria. Y yendo doña Casilda, que así se llamaba esta amada del Señor, con una abuela suya a este hábito, que era madre de su esposo, aficionóse en extremo a este monasterio, pareciéndole que por ser pocas y pobres podían servir mejor al Señor, aunque todavía no estaba determinada a dejar a su esposo, que, como he dicho, era lo que más la detenía. Consideraba que solía antes que se desposase tener ratos de oración, porque la bondad y santidad de su madre las tenía, y a su hijo criados en esto, que desde 7 años los hacía entrar a tiempos en un oratorio, y los enseñaba cómo habían de considerar en la pasión del Señor, y los hacía confesar a menudo. Y así ha visto tan buen suceso de sus deseos, que eran quererlos para Dios. Y así me ha dicho ella, que siempre se los ofrecía y suplicaba los sacase del mundo, porque ya ella estaba desengañada de en lo poco que se ha de estimar. Considero yo algunas veces, cuando ellos se vean gozar de los gozos eternos, y que su madre fue el medio, las gracias que le darán y el gozo accidental que ella tendrá de verlos, y cuán al contrario será a los que, por no los criar sus padres como a hijos de Dios, que lo son más que no suyos, se ven los unos y los otros en el infierno, las maldiciones que se echarán y las desesperaciones que tendrán. Pues tornando a lo que decía, como ella viese que aun rezar ya el rosario hacía de mala gana, hubo gran temor que siempre sería peor, y parecíale que veía claro que viniendo a esta casa tenía asegurada su salvación. Y así se determinó del todo. Y viniendo una mañana su hermana y ella con su madre acá, ofrecióse que entraron en el monasterio dentro, bien sin cuidado que ella haría lo que hizo. Como se vio dentro, no bastaba nadie a echarla de casa. Sus lágrimas eran tantas porque la dejasen, y las palabras que decía que a todas tenía espantadas. Su madre, aunque en lo interior se alegraba, temía a los deudos y no quisiera se quedara así, porque no dijesen había sido persuadida de ella, y la priora también estaba en lo mismo, que le parecía era niña y que era menester más prueba. Esto era por la mañana. Hubiéronse de quedar hasta la tarde y enviaron a llamar a su confesor y al padre maestro fray Domingo, que lo era mío, dominico, de quien hice al principio mención, aunque yo no estaba entonces aquí. Este padre entendió luego que era espíritu del Señor y la ayudó mucho, pasando harto con sus deudos. Así habían de hacer todos los que le pretenden servir cuando ven un alma llamada de Dios, no mirar tanto las prudencias humanas,
prometiéndola de ayudarla para que tornase otro día. Con hartas persuasiones, porque no echasen culpa a su madre, se fue esta vez. Ella iba siempre más adelante en sus deseos. Comenzaron secretamente su madre a dar parte a sus deudos, porque no lo supiese el esposo, se traía este secreto. Decían que era niñería y que esperase hasta tener edad, que no tenía cumplidos 12 años. Ella decía que como la hallaron con edad para casarla y dejarla al mundo, ¿cómo no se la hallaban para darse a Dios? Decía cosas que se parecía bien no era ella la que hablaba en esto. No pudo ser tan secreto que no se avisase a su esposo. Como ella lo supo, parecióle no se sufría aguardarle, y un día de la Concepción, estando en casa de su abuela, que también era su suegra, que no sabía nada de esto, rogóla mucho la dejase ir al campo con su aya a holgar un poco. Ella lo hizo por hacerla placer en un carro con sus criados. Ella dio a uno dinero y rogóle la esperase a la puerta de este monasterio con unos manojos o sarmientos, y ella hizo rodear de manera que la trajeron por esta casa. Como llegó a la puerta, dijo que pidiesen al torno un jarro de agua, que no dijesen para quién, y apeóse muy aprisa. Dijeron que allí se la darían. Ella no quiso. Ya los manojos estaban allí. Dijo que dijesen viniesen a la puerta a tomar aquellos manojos, y ella juntóse allí, y en abriendo entróse dentro y fuese a abrazar con Nuestra Señora, llorando y rogando a la priora no la echase. Las voces de los criados eran grandes y los golpes que daban a la puerta. Ella los fue a hablar a la red y les dijo que por ninguna manera saldría, que lo fuesen a decir a su madre. Las mujeres que iban con ella hacían grandes lástimas. A ella se le daba poco de todo. Como dieron la nueva a su abuela, quiso ir luego allá. En fin, ni ella ni su tío ni su esposo, que había venido y procuró mucho de hablarla por la red, hacían más de darla tormento cuando estaba con ella y después quedar con mayor firmeza. Decíala el esposo después de muchas lástimas que podría más servir a Dios haciendo limosnas. Ella le respondió que las hiciese él, y a las demás cosas le decía que más obligada estaba a su salvación y que veía que era flaca y que en las ocasiones del mundo no se salvaría y que no tenía que se quejar de ella, pues no le había dejado sino por Dios, que en esto no le hacía agravio. De que vio que no se satisfacía con nada, levantóse y dejóle. Ninguna impresión la hizo, antes del todo quedó disgustada con él, porque al alma que Dios da luz de la verdad, las tentaciones y estorbos que pone el demonio la ayudan más, porque es su majestad el que pelea por ella, y así se veía claro aquí que no parecía era ella la que hablaba. Como su esposo y deudos vieron lo poco que aprovechaba quererla sacar de grado, procuraron fuese por fuerza, y así trajeron una provisión real para sacarla fuera del monasterio y que la pusiesen en libertad. En todo este tiempo, que fue desde la Concepción hasta el día de los inocentes que la sacaron, se estuvo sin darle el hábito en el monasterio, haciendo todas las cosas de la religión, como si le tuviera y con grandísimo contento. Este día la llevaron en casa de un caballero, viniendo la justicia por ella. Lleváronla con hartas lágrimas, diciendo que para qué la atormentaban, pues no les había de aprovechar nada. Aquí fue harto persuadida así de religiosos como de otras personas, porque a unos les parecía que era niñería, otros deseaban gozase su estado. Sería alargarme mucho si dijese las disputas que tuvo y la manera que se libraba de todos. Dejábalos espantados de las cosas que decía. Ya que vieron no aprovechaba, pusiéronla en casa de su madre para detenerla algún tiempo, la cual estaba ya cansada de ver tanto desasosiego y no la ayudaba en nada. Antes, a lo que parecía, era contra ella. Podía ser que fuese para probarla más, al menos así me lo ha dicho después, que es tan santa que no se ha de creer sino lo que dice, mas la niña no lo entendía.
y también un confesor que la confesaba le era en extremo contrario, de manera que no tenía sino a Dios y a una doncella de su madre, que era con quien descansaba. Así pasó con harto trabajo y fatiga hasta cumplir los 12 años, que entendió que se trataba de llevarla a ser monja al monasterio que estaba su hermana, ya que no la podían quitar de que lo fuese por no haber en él tanta aspereza. Ella, como entendió esto, determinó de procurar por cualquier medio que pudiese, procurar su contento con llevar su propósito adelante. Y así un día, yendo a misa con su madre, estando en la iglesia, entróse su madre a confesar en un confesionario, y ella rogó a su aya que fuese a uno de los padres a pedir que le dijesen una misa. Y en viendo la ida, metió sus chapines en la manga y alzó la saya, y vase con la mayor prisa que pudo a este monasterio. Su aya, como no la halló, fuese tras ella, y ya que llegaba cerca, rogó a un hombre que se la tuviese. Él dijo después que no había podido menearse, y así la dejó. Ella, como entró a la puerta del monasterio primera y cerró la puerta y comenzó a llamar, cuando llegó la aya, ya estaba dentro en el monasterio y diéronle luego el hábito, y así dio fin a tan buenos principios como el Señor había puesto en ella. Su Majestad la comenzó bien en breve a pagar con mercedes espirituales y ella a servirle con grandísimo contento y grandísima humildad y desasimiento de todo. Sea bendito por siempre, que así da gusto con los vestidos pobres de sayal, a la que tan aficionada estaba a los muy curiosos y ricos, aunque no eran parte para encubrir su hermosura, que estas gracias naturales repartió el Señor con ella como las espirituales, de condición y entendimiento tan agradable, que a todas es despertador para alabar a su Majestad. Plega a él haya muchas que así respondan a su llamamiento. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.